Una difícil semana para el gobierno de Gabriel Boric. Esto es lo que se está viendo en medio de una lucha interna durísima, con una izquierda completamente quebrada por las políticas internacionales del gobierno, que está logrando el gobierno de Boric hacer algo que es bien difícil, enojar simultáneamente al sector de centro izquierda, que lo están considerando muy radical en su trato con Israel, pero simultáneamente está enojando a los comunistas y a la izquierda más dura, porque están considerando que es demasiado blando apoyando a Venezuela y en realidad diciendo que no debería criticar a ese país para nada. Está logrando lo que muchas veces parece difícil, no dejar feliz a nadie. Todo eso además en medio de ciertas controversias vinculadas a casos de corrupción, como también de nepotismo, que se ha visto que a personas sin título las están nombrando con sueldos millonarios al interior del Estado, todo eso por vínculo político, a la vez que algo que algunos pensarían que no es tan controversial como es el censo, está generando controversia a nivel nacional. Todo eso lo vemos a continuación. Ya hemos hablado en los últimos días y se sigue repitiendo sobre las controversias internacionales del gobierno, especialmente asociado con las empresas de armamento provenientes de Israel. Ahora, hace algunos días, para hacer un contexto, recordemos que el gobierno de Gabriel Boric hizo un bloqueo con respecto a la FIDAE 2024, una feria internacional en materia aeronáutica, particularmente espacial, de armamento, y que estas empresas tienen vinculación con las Fuerzas Armadas chilenas que se abastecen a nivel de tecnología, armamento y preparación de esas empresas israelíes. Lo que se está viendo en medio de todo eso es que están habiendo quiebres. Uno de los tantos que están dándose, porque es curioso que todo esto que vamos a ver ocurrió en un solo día, de los tantos escándalos que tiene el gobierno. Ahora, lo que se ha visto es que esto ha generado controversia, ya lo mencionamos a nivel transversal. Pero ahora estamos viendo declaraciones bastante duras provenientes de la centroizquierda, particularmente el Partido Socialista, uno de los más importantes del gobierno, y el Partido para la Democracia, donde incluso la presidenta del Partido Socialista, Bodanovich, expresó que no está feliz con respecto a la expulsión de las empresas de Israel, con respecto a lo que hizo Boric, que estas expulsiones no corresponden, ya que perjudica la política internacional chilena, a pesar de que Boric lo esté defendiendo diciendo que esto es ser coherente, cosa que no es. Boric no es coherente en prácticamente nada. Y en medio de todo eso se suma también a molestias incluso a nivel internacional que siguen creciendo porque el presidente de Israel intentó comunicarse con Boric para hablar del tema, pero ha llegado a tal punto que Boric ni siquiera le responde la llamada, no acepta contactar nada, ya parece ser más un tema con todos los que son provenientes de Israel, más que un tema simplemente político. Pero no es el único caso, ya que también ha habido más quiebres internacionales como también nacionales dentro de la misma izquierda por otro caso internacional, que es el del teniente Ojeda, el militar venezolano opositor a Maduro, que fue capturado, secuestrado y después asesinado, y que ha generado también controversia. Ahora, esto ya lo ha hecho en los últimos días, pero ahora se dieron quiebres al interior del gobierno. ¿Por qué dirían algunos? ¿Qué quiebres se da dentro de la izquierda por este tema? Bueno, por un lado, ha habido molestia transversal porque se ha visto que la familia del teniente asesinado dicen que se burlaron de ellos la policía, carabineros, que no les han dado ninguna ayuda y responsabilizan mucho al gobierno. Y hubo una pelea finalmente entre Boric y el Partido Comunista por parte de las palabras que dijo el mismo Boric y su política internacional. Porque Boric evitó decir que Venezuela es una dictadura y se niega a decirlo, pero dijo que era un régimen autoritario y que él ponía la política internacional del gobierno y nadie más, haciendo una advertencia a los comunistas. Los comunistas se enojaron porque ellos están apoyando al régimen chavista y dicen que eso no es un gobierno autoritario ni una dictadura, sino una democracia plena. Y al mismo tiempo logró enojar a todo el resto porque no dice que es una dictadura y niega a referirse demasiado al tema del militar venezolano asesinado al interior de nuestro país, ¿no? Todo eso en los últimos días. Pero no se queda solo ahí, no se queda solo ahí. Porque al mismo tiempo han habido nuevas controversias vinculadas también a nepotismo, todo esto que estábamos mencionando ocurrió en el último día, donde se descubrió que el jefe de gabinete de la ministra de Cultura, un ministerio que ni siquiera debería existir y ella la colocaron en el cargo porque es un artista, sueldo millonario por colocado por vínculo político, se descubrió que él no tiene ningún título el jefe de gabinete, pero le pagan sobre 3.200.000 pesos todos los meses de nuestros impuestos. Esa maravilla de no tener que estudiar, no esforzarse y te colocan en un cargo millonario pagado por el resto de la población porque total tienes amigos políticos. Y así está. Ahora, si el mismo presidente llegó a su cargo sin tener un título profesional, que yo creo que no hay que quitarle mérito a tenerlo o no, uno no se determina la vida necesariamente por eso, y hay personas muy esforzadas que pueden tenerlo o no, como personas que son bastante poco esforzadas, como también no muy brillantes, que pueden tenerlo o no. Pero de todas maneras, parece haber una tendencia que se está colocando a personas por a dedo, por vínculo político y sin mucha preparación,
como excusa de llenar cargos, ¿no? Y por sueldos millonarios, una situación bastante negativa. Y uno diría, ya, con toda esta situación mala, con todas estas controversias, hay que parar esto. El gobierno dijo, no puede ser, estamos teniendo controversias internacionales constantes, las cosas van mal a nivel interno, nos sacan casos de nepotismo, de corrupción, en nuestra coalición política nos estamos peleando con los socialistas y la centroizquierda, como también con los comunistas por distintas razones. Está mal, esto está mal. Hay que cambiar el enfoque de alguna manera, hay que poner un distractor, hay que hablar de otra cosa. ¿Y cuál es el tema que eligieron principalmente? El censo, que se está dando el día de hoy. Y lo que se da con eso es que a nivel del censo es algo que uno pensaría que no es tan controversial. Y el gobierno empezó a hacer incluso mucha promoción, a hablar mucho de este tema. Y por lo mismo mucha gente como se empezó a notar de que el gobierno está tratando de distraer un poco hablando tanto del censo, el censo, el censo. Especialmente tomando en cuenta que en el pasado había censos fracasados y con muchas irregularidades. Bueno, en medio de eso están enfocando eso y a nivel de visitas hoy día deberían estar visitando censistas. Pero incluso algo tan poco controversial dirían algunos como eso, está generando problemas para el gobierno. ¿Por qué? Porque distintos grupos de personas se están oponiendo a participar en el censo y quieren sabotearlo de una u otra manera. Algunos, que yo diría que son los más justificados, porque no quieren darle datos al gobierno. En mi caso, yo eso no voy a participar, no me interesa darle datos al Estado y que se esté obteniendo una base de datos donde además nos piden los nombres completos de aquellos que viven en un lugar, casi como para individualizar las personas y dejarlas marcadas donde están. Eso no me gusta, yo no participo de eso y como buen libertario, cualquier opción que uno tiene para evitar darle datos o beneficiar al Estado, hay que tomarla. Ese es un punto. Otros porque simplemente no les gusta a Boric. Pero también hay un temor razonable, yo diría que está bien justificado, de que con el aumento de la delincuencia, los asesinatos, las estafas y toda la situación delictual a nivel nacional, es bien peligroso que una persona con decir soy censista, aquí tengo un código que tú no sabes si es verdad o no, bueno, te pueda venir a tu casa y empieza a pedir datos y imagínense que alguien se está disfrazando, se hacen pasar, te roban. Entonces genera preocupación. Por todas estas razones, distintas personas están intentando sabotear el censo, que yo creo que es algo legítimo. E incluso esto está viniendo, insisto, dentro de la misma izquierda, porque incluso el Móvil H, que es una organización que siempre ha tenido vinculaciones a la izquierda, principalmente progresista, también se lanzaron en contra del censo y del gobierno de Gabriel Boric, diciendo: como lesbianas, gays y bisexuales de todas las edades y trans menores de 18 años, ¿podemos colaborar con un censo que nos excluye? Dando a entender que no iban a participar porque no los colocan en los datos. Entonces distintos grupos, desde la izquierda, la derecha, centro político, también se lanzaron en contra de eso. Una semana durísima para el gobierno. Y en realidad esto es consecuencia de que el gobierno es bien incompetente y también que son, además de muy bastante corruptos, tienen un pésimo manejo internacional. No estarían con estos problemas si no hubieran hecho toda esta decisión a nivel de Israel, como también poca reacción y casi complicidad en el caso venezolano. Todos los otros casos de nepotismo ellos mismos los causaron al colocar personas a dedo, que tienen sueldos millonarios ahora a costa nuestra, personas no preparadas. Y simultáneamente, ¿para qué decir este enfoque en el censo cuando tienen tantos grupos que con justa razón se oponen a que se dé ese tipo de recolección de datos? Como también de gente de su mismo sector que los atacan porque no tienen suficientes categorías sexuales para incluir a las personas. Una situación compleja para Boric y que en realidad muestra lo superado que está su gobierno al lidiar con cualquier tipo de problemática. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen los últimos escándalos que se dieron en las últimas horas? Porque todo esto es de menos de hace 24 horas para el gobierno. ¿Es razonable que haya tantos problemas simultáneos y que no sepan manejar ni uno? ¿Es simplemente algo natural que eso esté así? ¿O el gobierno está completamente superado, es incompetente y debería ser sacado por un plebiscito revocatorio? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Claudio Núñez, que se volvió un suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.